En Colombia aún existe una gran deuda con las personas con discapacidad. Aunque faltan estadísticas que nos muestren un panorama de esta problemática, es claro que no cuentan con las mismas oportunidades para acceder a educación, salud y trabajo formal. Pareciera que tuviese que ver un poco con el hecho de ver personas en una condición de discapacidad y creer o pensar que es un bueno para nada, y es todo lo contrario. El 80% de personas con discapacidad en Colombia viven en situación de pobreza. En Toma el Control entendemos que el primer paso para cambiar esta situación es abrir la mente a esta realidad, y por eso nos preguntamos: ¿cómo estamos en cuanto a la participación de las personas en condición de discapacidad en los medios de comunicación de nuestro país? ¿Qué estamos haciendo para ser un país inclusivo? La discapacidad no representa una limitación, por el contrario, significa una forma diferente de vivir en el mundo, desde donde podemos aportar igualmente a la sociedad. Debemos tomar conciencia y entender que todos tenemos algo para contribuir, y por lo mismo esforzarnos por generar las condiciones adecuadas que permitan la participación de todos. Ese es nuestro tema de hoy, la inclusión de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. Mi nombre es Cristian Briceño. Y mi nombre es Camila Wills, y les damos la bienvenida a Toma el Control. Hoy nuestro tema del día es la inclusión de personas en discapacidad en los medios de comunicación, y para hablar de esto nos acompañan 4 invitados. Le damos la bienvenida primero a Susi Sierra. Ella es la representante de la sociedad civil en la Junta Nacional de Televisión. Ha trabajado en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a Toma el Control, Susi. Gracias, Camila. Para mí es muy importante estar en este espacio contigo. Bueno, también le damos la bienvenida. A su derecha se encuentra Dian Lermen. Él fue el director general del Instituto Nacional para Ciegos y negociador y promotor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente es consultor de AT Medios, empresa que busca brindar soluciones de accesibilidad y tecnología a la industria audiovisual. Muchas gracias por acompañarnos, Dian. Gracias a ti, Camila, un gusto. Bueno, también nos acompaña Camila Galindo. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, y durante sus estudios participó en muchos proyectos audiovisuales, y su tesis de grado fue una cartilla para los padres de niños con malformaciones, que ahora es un blog y un canal de YouTube llamado I'm Possible, en el que relata su propia historia de vida. Camila, bienvenida a Toma el Control. Muchas gracias por estar en este espacio y por dejarme contar un poquito de mi vida. Claro que sí, ya vamos a oír su historia y la de todos. Y bueno, Cristian Briceño, que siempre nos acompaña, es nuestro copresentador, pero hoy estoy muy feliz de presentárselos como invitado, porque también nos va a contar su historia, toda su experiencia de vida, y a él lo pueden escuchar gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y de Juan Gordillo. Bienvenido, Cristian. Tengo mucha información para compartir el día de hoy. Así es. Y bueno, ustedes también, que son los más importantes, nuestra audiencia, pueden participar, pueden escribirnos, pueden contarnos sobre lo que opinan del tema del día en las redes sociales con el numeral Toma el Control. ¿Qué les parece si empezamos de una vez y empezamos hablando para dejar claros los conceptos, primero que todo? Susi, ¿cómo se interpreta de parte de la ANTV precisamente el concepto de discapacidad y cómo se enmarca dentro de su regulación? Hablemos de esto para ya comenzar esta charla. Gracias. El andamiaje jurídico en Colombia tiene o data desde el año 91 con la Constitución Política. Hay una serie de leyes que van hablando de los derechos que tiene la población en situación de discapacidad o con discapacidad, porque indistintamente las leyes hablan de este tipo de conceptos. Y para la Autoridad Nacional de Televisión, en la regulación de los medios de comunicación audiovisuales, la televisión como un servicio público, nosotros entendemos que se trata de hablar de personas con capacidades diversas. Okay. Ello significa que a través del lenguaje audiovisual, que es uno de los más poderosos en este momento de la humanidad, nosotros requerimos incorporar como protagonistas y como quienes hacen las historias audiovisuales a personas con capacidades diversas. Maravilloso. Dian,
¿Qué tipos de discapacidades existen? ¿Cómo se catalogan? Cuéntenos un poco de esto. A ver, te voy a contar primero la definición de discapacidad. Por favor. Discapacidad es un concepto que implica que no es fijo, no es estático, cambia con el tiempo. Discapacidad es la resultante del interactuar de una persona con deficiencia y las barreras del entorno que le impiden su participación. Este concepto es muy importante porque tienes que entender que es un concepto dinámico. O sea, la discapacidad no está en la persona, resulta del interactuar con barreras que le impiden la participación a la persona con discapacidad. Ahora, respecto a las dos expresiones que se utilizan, persona con discapacidad o en condición de discapacidad, están expresando dos realidades diferentes. Las personas con discapacidad, por una decisión nuestra, política, preferimos que nos llamen así, personas con discapacidad. Discapacidades, encuentras la discapacidad visual, que incluye personas ciegas y con baja visión, la discapacidad auditiva, que tienes personas sordas, hipoacústicas, la discapacidad física, la intelectual, la psicosocial. Y hay otros grupos de personas que son grupos completamente invisibilizados a través del tiempo y la historia. Pero a grandes rasgos esos son los grandes grupos de personas con discapacidad. Perfecto, nos queda muy claro para ya comenzar esta charla. Muchas gracias, Dian. Camila, hablemos un poco de su historia. ¿Por qué empieza pues usted este proceso? ¿Cuáles son las razones de su discapacidad? Queremos saber y conocer su historia, por favor. Bueno, pues yo nací con una discapacidad física, nací sin algunos dedos en mis manos, digamos que es una condición de nacimiento. Y digamos que mi historia yo no me la debo a mí, sino a mis papás como tal, porque que fueron, digamos que los que me formaron en todo este proceso, como que me dieron las herramientas para decidir cómo enfocarme en salir adelante, en amarme, en respetarme y en poder reflejar eso al resto de personas. Entonces creo que el proceso de mi historia ha sido muy lindo, porque cuando doy el clic a publicar y empezar a contar lo bueno, lo malo, lo regular, lo bonito, pues estás expuesto a muchas cosas, pero creo que lo mejor de todo es que puedes ayudar a otras personas que están en mi misma condición a que vean que esto no es tan complicado como parece, o sea, que es una vaina como más personal, más mía, y decir, venga, esto está bien, nací con una discapacidad, pero no puede ser una barrera para lo que yo quiero hacer. Entonces digamos que es como mi metodología de vida, es como romper barreras en absolutamente todos los aspectos. Y creo que hasta ahora pues lo he podido ir haciendo, entonces cada vez me reto más, claramente, y digamos, tema de la televisión, que es lo que nos tiene acá, pues digamos que ha sido uno de esos retos grandes que Camila se ha propuesto y aquí está. Maravilloso, me encanta. Cristian, ahora hablemos de su historia de discapacidad, un poco de historia de vida, y ya más adelante vamos a hablar de su vida en los medios, pero por ahora quiero saber y conocer su historia, por favor. Bueno, me podría extender muchísimo, pero voy a tratar de ser breve. En mi familia no existen personas sordas, yo soy la única persona sorda. Es a causa de una falta de oxígeno al momento de nacer, que yo nací sordo. No fue identificada esta discapacidad desde el nacimiento, sino cuando ya mis padres empezaban a llamarme a mí en los primeros años de edad y me decían, Cristian, Cristian, o golpeaban las ollas de la casa o instrumentos o objetos de la casa. En ese momento es que se empiezan a notar algo diferente y me hacen todo el proceso médico para tener un diagnóstico y efectivamente me diagnostican con una hipoacusia, como una persona sorda. El contexto también de mi familia en ese momento es entrar en shock y pensaban, ¿cómo voy a tener un hijo con discapacidad? ¿En el futuro qué va a hacer? La mayoría de los padres piensan eso, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a tener que llevar de la mano durante toda la vida? ¿Cómo va a ser su proyecto de vida? ¿Está frustrado? No. Empezaron mis padres a indagar un montón de posibilidades y se enfocaron en que Cristian, yo, su hijo, sí podía salir adelante, pero siempre temerosos de la sociedad, porque hay una sociedad que rechaza a la diferencia. Mis padres
pues durante todo este proceso de aprendizaje empezaron a cambiar también sus paradigmas, pensamientos en relación a la discapacidad y empezaron a entender que esto era una cuestión de oportunidades. Ahora soy un bailarín de danza contemporánea, disfruto mucho de la música, siempre me dicen, ¿cómo disfrutas de la música si eres una persona sorda? Pues sí lo hago y en este momento estoy trabajando aquí en Canal 13, creo que he abierto muchas puertas y muchas oportunidades para la comunidad sorda y también como un proyecto de vida personal. Como decía antes Dian, es importante entender que la discapacidad no está en uno, es la resultante de la interacción de una persona con una deficiencia y las barreras del entorno. Pero también en mi caso es importante entender que no se identifica fácilmente que yo soy una persona sorda, mi discapacidad no es visible, solamente cuando quieren comunicarse conmigo se dan cuenta que soy una persona sorda, pero sí le agradezco mucho a Dios por las habilidades y oportunidades que me ha dado. Ay, gracias. Me encanta oír la historia de Cristian y me encanta oír sus historias porque de verdad lo llenan a uno de esperanza, de orgullo. Esto no está en el libreto, pero sí es algo maravilloso escucharlos y se da cuenta de verdad de la cantidad de cosas bonitas que tiene la vida, ¿no? Pues de detalles chiquitos. Dian, por favor, continuamos con esto y quiero oír su historia. Yo soy hijo de mamá lectora de cuentos, de mamá liberal, feminista. Y hago esas aclaraciones porque eso va a ser determinante en mi formación y mi educación. Mi papá, te lo resumo así rapidito, ¿no? De joven, sus amigos lo llamaban Pecosville, aficionado a las carreras de motos, a la aviación e ingeniero militar. Yo nací viendo, fui al colegio con niños y niñas que veían y fui perdiendo la visión paulatinamente. Y cuando me quedé ciego, jamás salí del colegio, nunca. Nunca. Y te estoy hablando de finales de la década del 60, comienzo de los 70. O sea, las personas ciegas ya íbamos al colegio con los niños y las niñas que veían desde esa época en Colombia. Soy comunicador social periodista, egresado de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en estudios políticos. Y la base de mi formación y mi educación está en esa mamá lectora. Mi mamá era normalista, entonces tenía claro que sus hijos, independientemente de cualquier situación, tenían que estudiar y era obligación ir al colegio. O sea, cuando yo estudié, eso no era un derecho, no, a ti te cogían de la oreja y te llevaban al colegio. Esa era tu obligación, estudiar. Entonces yo cumplí con esa obligación. En mi ejercicio profesional, pues he tenido desafíos, retos, múltiples tareas y a grandes rasgos eso es mi vida. Bueno, ya seguiremos hablando de otros temas. Gracias, Dian. Susi, le tengo una pregunta. Como hemos venido hablando, hoy en día debemos ser muy delicados a la hora de referirnos específicamente a grupos poblacionales. Desde la ANTV, ¿cómo logran esto y cómo logramos educar a las personas para referirnos a diferentes grupos poblacionales? Gracias, Camila. Yo creo que lo primero que hemos hecho en la Autoridad Nacional de Televisión es identificar que todos estos temas se trabajan con las poblaciones. Nada se puede hacer por ellas sin ellas, por lo cual es necesario entrar en conversación y diálogo sobre la forma en que ellos prefieren ser representados y particularmente autorrepresentados en los medios audiovisuales, con preferencia en los medios públicos. Por ello, nosotros encontramos, y lo mencionaba, aquello de capacidad diversa como una forma de invitarlos a hablar de esa posición política que nos dice Dian, es importante mencionar para cuando se trata de personas con discapacidad y entender que esas barreras en la participación de los temas en sociedad no pueden influir en la información, en la comunicación, en la expresión y en la participación política de esta población. De esta forma hemos ido avanzando a partir de piezas regulatorias que hoy reconocen cómo ejercer el derecho de información y comunicación, particularmente para la población sorda. Y hemos ido, parte de nuestra Junta, está el Ministerio TIC, conociendo las experiencias de este ministerio en contenidos para la población que tiene una situación o que está en una situación de discapacidad visual. Pero no solamente de estas discapacidades, ya Dian nos hablaba de diferentes tipos de discapacidad, sino que también queremos que el lenguaje audiovisual, un lenguaje que hoy es poderoso para, a partir de la emoción, comprometer a la sociedad en la acción, podamos ir hablando de temas difíciles que han sido la invisibilización de personas
con situación de discapacidad en diferentes ámbitos de nuestra vida y entender que nosotros, quienes tenemos plenas facultades, tenemos que abrir la puerta en todos los espacios sociales, los educativos, los laborales, a personas diversas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Plantearnos eso desde la autorreflexión a través del lenguaje audiovisual, que es el lenguaje en donde hoy la humanidad encuentra la posibilidad de que la tecnología no lo deshumanice. Ok, gracias. Cristian, tiene una pregunta. Me parece muy interesante todo lo que estamos hablando. Tengo una pregunta para Dian y también para María Camila. En mi caso, yo me considero y hago parte de una comunidad, de la comunidad sorda, y hay términos que no son correctos como persona sordomuda, no oyente, y es una lucha diaria, constante con los medios, con la sociedad, y me dicen, pero usted no oye, es una persona no oyente. El término correcto es persona sorda. Yo le digo a usted entonces no sordo, ¿sí? Como para que sienta cómo es tan incoherente ese vocabulario. Es persona sorda. En el caso de ustedes dos, ¿cuál sería la terminología correcta? Porque, pues, en mi caso, nuevamente, persona sorda, enmarcado en un discurso nacional e internacional, articulado con la Federación Mundial de Sordos, Federación Nacional de Sordos de Colombia, sin miedo, ese es el término correcto y lo que se utiliza a nivel internacional incluso. Esa es la terminología. Entonces, nuevamente, sabemos que hay un contexto político, lo políticamente correcto, lo normativo, pero ¿ustedes cómo se identifican? ¿Cuál es la forma correcta de referirse a personas con discapacidad visual, discapacidad física u otras discapacidades? ¿Pueden Camila. compartir la experiencia? Bueno, pues digamos que en mi caso sería persona con discapacidad física. Lo que pasa es que yo siento que la gente todavía no conoce muchos términos, no sabe cómo hablarle a uno, entonces simplemente es como la niña que no tiene dedos o la que no tiene manito, o sí, y siempre es con el término como hito de pobrecita. Entonces creo que la gente sí, las personas y la sociedad todavía no está preparada para personas como nosotros, no conoce muchos términos, no sabe cómo referirse a nosotros y simplemente es una persona en condición de discapacidad física que no tiene límites tampoco, o sea, es como... Porque me pasa mucho, entonces, digamos, hay un montón de preguntas que nos hacen y que a veces yo digo, es como, de verdad, no entiendo por qué me la preguntas. Entonces, es muy complicado este tipo de temas, porque realmente yo creo que la discapacidad ni siquiera es, en mi caso, físico, sino que es hasta donde yo pueda llegar y hasta donde yo quiera llegar. Entonces, pero el término real el que usamos es discapacidad física. Dian, término Vale. para usar discapacidad visual. A mí en lo personal, y una expresión que yo impulso mucho es el de persona ciega y persona con baja visión. Ok. Porque es que esa expresión de persona ciega tiene historia, tiene antecedentes. En el sector de discapacidad, los ciegos somos los únicos que tenemos un referente en la sociedad griega, que es Tiflos. Y tienes 3 referentes que van a marcar un poco las líneas de cómo se percibe la ceguera. Porque tú tienes, ¿sí?, a Tiresias, que es el gran narrador, el gran poeta de la epopeya griega, y ahí tienes a una persona ciega, y forma parte de la cultura griega, ¿sí?, quien cuenta la historia, ¿sí? Y en los griegos es fascinante. Pero es que además tienes, ¿sí?, a Edipo, que es otra visión de la ceguera, ¿no?, que es la culpa, el castigo. Ahí tienes 2 lecturas de la ceguera. Pero tienes una tercera, que son los filósofos que renuncian voluntariamente a ver, para conocer, para que el mundo perceptual no los distraiga del conocimiento. Entonces, cuando tú tienes... Interesante, Dian. Entonces, para mí la palabra persona ciega es una palabra con una connotación, una carga cultural, histórica, política muy fuerte. Y a mí me parece importante. Hay expresiones que yo no comparto, con las que tomo distancia. Hay una expresión que, por ejemplo, se utiliza que es invidente. Ah, sí. ¿Sí? Pero eso es como si yo a las mujeres les dijera hombres. O sea, no es hombre. Entonces, yo tomo distancia con esa expresión invidente por eso, porque es no vidente. Lo que no es, sí, como lo que se refería un poco Cristian, ¿no? Exacto. O sea, entonces, digamos que para dejar claro, usted está de acuerdo con el término ciego y con poca visión.
persona ciega. Persona ciega. Siempre hablas de personas. Persona ciega y persona con poca visión. Sí, y el otro tema es que, mire, yo con la gente soy muy tranquilo, porque es que yo no le puedo meter mucha presión a la gente, porque yo tengo que tener claro que la gente vive en distintos contextos, tiene distintas realidades. Cuando yo voy por la calle y me dicen cieguito, a mí me da risa. Yo le digo, no, yo mido 1,80, entonces por lo menos dígame ciegote. Sí, porque por lo menos mido 1,80. Todo es diminutivo. Bueno, me parece muy interesante esta charla y esta conversación que podemos tener acerca de cada uno de los términos. Ya en unos segundos vamos a seguir hablando de cada uno de estos temas y ustedes pueden seguir también comentando en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a una pausa y ya volvemos. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su desarrollo personal. Las estadísticas sobre discapacidad en Colombia en este momento son insuficientes. Por lo tanto, el panorama es desalentador. Las cifras o están desactualizadas o tienen una limitada cobertura poblacional que no permite dar cuenta de la situación de forma completa. Para ilustrar esto, hacia 2015, según el DANE, en Colombia había alrededor de 2.624.898 personas con discapacidad. Sin embargo, en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad se hablaba de 1.121.274 personas, una diferencia bastante amplia. Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las entidades territoriales con mayor número de personas con limitaciones. Mientras que en Guainía, Vaupés y Amazonas se registraron el menor número de personas. Sin embargo, al contrastar las personas con limitaciones según la población general por departamento, Cauca, Nariño y Boyacá son quienes tienen una mayor proporción de población con limitaciones. A diferencia de Atlántico, La Guajira y Amazonas, donde esta población no alcanza el 4% de la población general censada. Entre las personas con discapacidad, incluidas al registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, a julio de 2015 las principales alteraciones presentadas son el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, el sistema nervioso, el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, los ojos y los oídos. Por otro lado, cabe señalar que la información actual no permite conocer la dimensión exacta ni las características generales de la población con discapacidad en primera infancia en el país. Es necesario fortalecer los sistemas de información existentes en este sentido para así poder formular políticas públicas más eficientes. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno digital. De esa manera tenemos una iniciativa muy importante que se llama Inclusión TIC, a través de la cual tenemos 3 programas también muy relevantes para esta población. Esos programas son Convertic, Centro de Relevo y Cine para Todos. El Centro de Relevo es una plataforma de comunicación bidireccional que le permite a las personas sordas comunicarse con oyentes y viceversa, esto a través de un intérprete en lengua de señas que facilita la comunicación. Y esa comunicación puede realizarse a través de tabletas o de computadores. Convertic constituye un software que tiene el Ministerio disponible para las personas ciegas de descarga gratuita que permite a las personas con discapacidad visual y con baja visión poder acceder a las nuevas tecnologías, a los computadores y a las herramientas que éstas ofrecen a ellos. Cine para Todos es un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que le permite a las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva disfrutar de funciones de cine completamente gratuitas y accesibles. Eso lo hacemos a través de la audiodescripción, el lenguaje de señas y el subtitulado especial.
Los beneficiarios directos de este programa son las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, y también otras personas con discapacidad, quienes además tienen la posibilidad de asistir con acompañante o con su cuidador. Me encanta. Herramientas. Me pareció muy buena la estrategia que se lanzó desde el 2014 de la licencia país. Ya no tenemos que pagar ni que utilizar otros medios para adquirir el programa, sino que a través del MINTIC podemos tenerlo de forma gratis. Durante 2 años el Ministerio de Cultura desarrolló programas Cine Accesible, que son películas colombianas, largometrajes y cortometrajes adaptados para la comunidad sorda y para la comunidad ciega. Para los sordos, con un intérprete que está en la pantalla, como interpretando lo que se dice en la película, y para los ciegos como si fuera como radio, como una radionovela. Se escuchan los sonidos originales de la película, los diálogos, y lo que no se escucha, ese narrador, ese audiodescriptor, lo cuenta. Pero por cuestiones presupuestales el Ministerio de Cultura cortó esas ayudas. Entonces se puede acceder a las películas adaptadas a través de una convocatoria para, digamos, para proyectarlas en cualquier lugar. Pero esto que había específicamente de cine accesible se acabó. Entonces Conéctate Caribe hace el puente y hace posible que, por ejemplo, una cantante se reúna con una orquesta conformada por músicos ciegos, un bailarín de danza contemporánea se una con unos niños de escuela primaria sordos, un realizador audiovisual se reúna con estas familias que tienen niños con el espectro autista y juntos hagan arte. Y todos los resultados de ese proceso se proyectan una noche para público general, para personas que ven, personas que oyen, personas ciegas y personas sordas. Entonces es realmente un ejercicio de participación y de acceso a la cultura para todos en realidad. Nuestro gran aliado en este proyecto de Cine para Todos es Cine Colombia, quien facilita al Ministerio TIC las salas de cine para proyectar las funciones en 13 ciudades del país. En realidad, todas las películas deberían tener una versión para ciegos y para sordos, porque nosotros gozamos del privilegio, pero tenemos que ser conscientes qué gracia tiene. Tenemos que ser conscientes de que los demás no pueden acceder de la misma manera. Y esto es lo que proyectos como Cine Accesible intentan hacer, que todas las personas y que más personas, independientemente de que tengan discapacidades, puedan acceder a la cultura y al arte. Antes del corte veíamos en la infografía que no hay mucha certeza acerca de los números, las cifras, los censos en la población de las personas con discapacidad. Y yo quiero que nos cuente, Susi, precisamente cómo afecta esa falta de claridad de cifras de las poblaciones en situación de discapacidad a las funciones de la ANTV. ¿Cómo afecta esto? Gracias, Camila. Es definitivo contar con información para que tú puedas construir política pública y ejecutarla. Por eso nosotros en la Autoridad Nacional de Televisión apoyamos a las autoridades estadísticas como el DANE para que vayan preguntando, indagando con esta población y trabajando con ellos su caracterización. Nosotros entendemos que hay unas cifras que pueden resultar desactualizadas, como lo veíamos en la infografía, y que necesitamos poder llevar el mensaje a la población sobre la necesidad de que ellos sean identificados. Por supuesto, como lo mencionaba en otra parte, esto debe hacerse con la población, para la población. En la Autoridad Nacional de Televisión estamos adelantando este año un acuerdo con el DANE para llegar a encuestas, particularmente sobre la apropiación de la tecnología digital terrestre, a través de la cual el país está conociendo una nueva forma de ver televisión. Y vamos a incluir preguntas relacionadas con la caracterización de nuestra población con situación de discapacidad. Necesitamos entender cuántos son y en qué situación de comunicación se encuentran. Por supuesto me refiero en particular a la población sorda, porque no toda ella está capacitada para el lenguaje de señas. Claro. Y también no toda ella está capacitada para el español escrito. Entonces esos sistemas que hemos habilitado en la regulación de televisión necesitamos evaluar si están cumpliendo el objetivo de garantizar el derecho de información y comunicación de esta población, definitivo. Hablando de términos, yo sé que Cristian va a decir que no es lenguaje, sino lengua. ya aprendo a corregir y todo. Muy bien.
bien, correcto, sí, lengua de señas. Gracias, maravilloso. claro, es su lengua materna, o Sí, sea que lengua. me disculpo. No, tranquila, aquí todos estamos aprendiendo precisamente porque son un montón de términos. Camila, más allá de los números, de las cifras, quiero que nos hable desde su experiencia. ¿Usted cree que en Colombia estamos, pues ya usted habló que no estamos preparados, pero qué tan incluyente es el país con las personas en discapacidad y en general, en particular en su caso? ¿Cómo le ha ido con eso, con la inclusión? Bien y mal. ¿Por qué? Porque digamos que yo siempre me he mostrado como soy, como que primero muestro mi esencia y luego que la gente se dé cuenta de que tengo alguna discapacidad o una condición física diferente. Pero digamos que hablando de televisión como tal, o sea, de los medios de comunicación, a mí sí se me ha hecho bastante complicado el tema. Aunque digamos que he tenido la oportunidad de estar frente a cámaras y digamos, Teletón para mí fue como una puerta gigante que se me abrió y que pude estar a nivel nacional, pero digamos que fue un puntico sobre todos los que hay, ¿sí? Fue como, estamos hablando de discapacidad, Y pues en ella Teletón, encaja perfecto, obvio. exacto, encaja perfecto, es la persona indicada para estar, pero ya digamos en un programa, en un canal normal, no. Que no hable de discapacidad No. alguna. Realmente no. ¿Por qué? No sé. No sé si es que no encajamos en ese estándar de belleza que están buscando los medios de comunicación o realmente no tengo la respuesta. Digamos que en Cali trabajé mucho tiempo en Telepacífico y era un poco más abierto, pero acá cuando llego a Bogotá y que digo como, bueno, ya logré, hice el check en regional, me voy para la capital a intentarlo, es cuando se empiezan a cerrar y a cerrar y a cerrar las puertas y yo, digamos que ahí es cuando entro como en un tire y afloje de decir, oiga, no soy tan fuerte como pensé. Y le dan razones, le dan respuestas, le dan, o simplemente no, en este caso creo que no. eso es lo más triste de todo, simplemente es como entras a un casting y ni siquiera te dejan hablar, es como te miran y te dicen, sí, te llamaremos después, o no encajas, o sí, han usado ese tipo de términos. O te hacen hablar y te paran y te dicen gracias. O sea, como que yo en muchos aspectos digo, ni siquiera me dejaste mostrar la capacidad que tengo. Si soy buena, perfecto. Si no lo soy y me equivoqué, también está bien. Pero es como, denme la oportunidad y el chance de mostrar quién soy. Eso sí lo he visto acá, sobre todo aquí en Bogotá, bastante, digamos, estricto en ese sentido de banalidad un poco. Qué lástima. Bueno, Cristian, hablemos un poco, ya vamos a hablar de los medios de comunicación y digamos de su labor en los medios, pero hablando un poco de usted, de su discapacidad, ¿qué tan excluido se siente en la sociedad? ¿Cuáles son esos obstáculos que son más difíciles de sobrellevar y de sobrepasar en su vida? Hay muchas situaciones positivas y también negativas, pero escojo en este momento comentarles una experiencia relacionada con el contexto educativo. En este momento estoy estudiando comunicación social y periodismo. Tengo la oportunidad de matricularme, ingresar a una universidad y seguir mi formación profesional. Pero veo también algunas dificultades en temas metodológicos, didácticos por parte de los docentes, de los mismos compañeros, cómo se van a comunicar conmigo, qué tipo de información me pueden dar, cómo van a trabajar la metodología educativa conmigo. Sí, yo entiendo, obviamente pues es algo nuevo para ellos, pero lo más importante es lo actitudinal. Cuando yo le digo, soy una persona sorda, veo la cara de, ay, qué pesaro, ¿cómo vamos a hacer? Una carga, lo veo así, ellos lo están percibiendo de esa forma. Y además, yo tengo que financiar, además de mi carrera profesional, un servicio de interpretación de mis propios ingresos. Yo tengo que pagarlo porque lastimosamente el contexto educativo no me brinda las oportunidades accesibles con el servicio de interpretación. Yo asumí el riesgo inicial de formarme, ya soy bailarín de danza contemporánea, no oigo, pero sí tengo los demás sentidos potenciados y he desarrollado las habilidades y el amor y la pasión por la música. Y muchos me dicen, ¿para qué baila? ¿Para qué baila? ¿Para qué se formó en eso? Usted no va a poder progresar en ese sector si no escucha. Tiene mucha competencia, no entienden, les digo yo, no entienden que yo tengo todas las habilidades visuales, tengo el interés, tengo el potencial y lo puedo hacer. Entonces, en ese contexto he encontrado muchas dificultades y es solamente un ejemplo de todo lo que en la sociedad uno pueda llegar a encontrar.
hay mucho desconocimiento y creo que también falta más formación, más promoción sobre estos temas para que los paradigmas se vayan cambiando, lo conceptual, las percepciones que tienen las personas de la sociedad en general acerca de la población en condición de discapacidad vaya cambiando y que no vean eso solamente como una limitante y como un problema. Sí, falta totalmente. formación. Dian, hablemos un poco del tipo de discapacidades que han logrado mayor inclusión, cuáles cree que son, y cuáles son el tipo de discapacidades que han logrado menor inclusión. Vale, primero quiero precisar de mi anterior respuesta un lapsus. Cuando hablaba del gran narrador griego es Homero. Tiresias es el oráculo. En el tema de inclusión, digamos que hay sectores de personas que son más visibles, pero ser visible no implica inclusión. Yo quiero marcar esa diferencia. Digamos que las personas ciegas son bastante visibles, bastante atractivas socialmente, pero laboralmente no. Laboralmente no. Las personas sordas, por ejemplo, por todo el tema de la comunicación, porque la barrera es la comunicación, ¿sí? Digamos que son las personas como comunidad que enfrentan los mayores índices de discriminación. Igual las personas sordociegas, ¿sí? Que es una discapacidad única, la persona sordociega. Pero aquí toca mirar los distintos contextos. Nosotros enfrentamos una primera gran barrera, que es la actitudinal. Por eso te digo, socialmente, la gente con los ciegos es amable, en términos generales, ¿sí? A veces se desubica un poquitico porque no sabe cómo llamarte, no sabe cómo ubicarte, cómo orientarte, pero es relativamente amable. Con las personas sordas está esa gran barrera, y con la persona con discapacidad intelectual, pues mucho más fuerte, porque hay un imaginario de discriminación. Y con la persona con discapacidad psicosocial, por ejemplo, que es absolutamente invisible, porque la discapacidad psicosocial tú no la ves, no la percibes rápidamente. Entonces, la gran primera barrera es esa de actitud, pero hay fenómenos de discriminación, por ejemplo, en el sector laboral, como te lo señalaba, y es real, y es consecuencia de dos factores. Uno, de esa historia que tenemos, de esa gran brecha, pero también de unos procesos de educación sin calidad. Educación sin calidad. O sea, son personas que de todas formas no se están formando de la forma adecuada ni correcta para su inclusión laboral. Entonces son múltiples las barreras. Que hay algunos fenómenos en Colombia que yo te pudiera decir que son cercanos al ideal de la inclusión, sí, pero es que la inclusión se da en el mundo de verdad, ¿sí? En el mundo real. O sea, yo no puedo esperar que me cambien toda la infraestructura, que me cambien a toda la gente y que me cambien todo el panorama. Mi tesis es sencilla. La inclusión no se da en el paraíso. No, la inclusión se da en el infierno que viven los colombianos día a día. Nosotros no podemos olvidar que este es un país que viene de una guerra, de un conflicto, de fenómenos fuertes de discriminación social, política, económica, racial. Ese es el contexto nuestro. Y la persona con discapacidad está ahí en ese contexto. Maravilloso, no, me encanta. Yo lo oiría por muchísimo, muchísimo tiempo, pero lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, Dian. Igual, ya en unos instantes vamos a seguir hablando con usted de más temas y ustedes en las casas también pueden seguir escribiéndonos en redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Creo que últimamente la brecha entre las personas con discapacidad se ha hecho un poquito más incluyente la cuestión, pues porque se están diseñando programas académicos, por ejemplo, en la universidad, sobre lenguaje de señas, sobre necesidades especiales de educación. Las instituciones están contando con rampas, están empezando a diseñar su infraestructura en cuanto a para hacer incluyente a las personas con discapacidad, no solamente físicas, sino cognitivas y demás. La verdad no considero que Colombia sea un país incluyente para
para este tipo de personas. Primero porque no se le dan ofertas laborales o no contamos con la infraestructura, por lo menos en este pueblo, en la Mesa Cundinamarca, no contamos con algo así. Todavía Colombia es un país en proceso de reconocer, aceptar y respetar toda una cantidad de población con algún tipo de discapacidad. Creo que tenemos problemas a la hora de la infraestructura, a la hora de los lugares para acceder a los complejos, a la hora de generar acciones y políticas que le permitan a todas las poblaciones integrarse de manera eficiente dentro de los espacios universitarios, académicos, sociales y los cotidianos. Bueno, Colombia es incluyente en ciertas discapacidades, por decirlo así. Entonces, digamos en movilidad, por ejemplo en mi universidad, estoy aquí en la UPTC, algunos edificios tienen rampas para llegar a los salones, pero otros edificios no los tienen. Entonces creo que hay una falencia. No, para nada. Todo el sistema, digamos que de movilidad colombiano, el sistema de educación, excluye a todas las personas con diversidad funcional, no hay accesibilidad, no hay un plan estratégico que le permita a ellos acceder a los diversos componentes sociales. Pienso que estamos en el proceso, sí, estamos en el proceso y he visto algunos, de pronto, un camino hacia enseñar y educar a nuestro país en este camino de la inclusión. Y el caso de Cristian no es el único sobre las personas en condición de discapacidad que trabajan directamente en los contenidos de nuestro canal. Veamos el caso de Julio Peña, realizador y periodista de Fractal. Nuestra bandera en Canal 13 desde hace varios años es la inclusión. Y eso no solo se refleja en nuestros contenidos, sino también en las personas que los realizan. Por eso hoy quisimos hablar con Julio Peña, uno de los realizadores de Fractal. Bueno, yo soy Julio Peña, realizador audiovisual, trabajo para Canal 13, realizando un programa que se llama Fractal. Es un trabajo en el cual hay que buscar temas, grabarlos, con lo cual pues no hago ningún esfuerzo físico que amerite fuerza, por lo tanto lo desempeño de muy buena manera. Julio, cuéntenos un poco de su limitación. Estaba en la casa de mis abuelos en el campo cuando yo tenía 2 años de edad. Estaban arreglando la vía, seguramente por algún descuido o que yo, no sé, me quise pasar de intrépido, me salí a la carretera, el operario de una máquina no se dio cuenta que yo estaba ahí y al dar reverso pues me cogió. Creo que de ahí en adelante pues cambió mi vida. Desde muy niño tuve que tener un proceso por medio de cirugías, fisioterapia, natación, lo cual me generaba como conflicto interno, pero paulatinamente lo fui superando. Recuerdo que de niño, siempre que iba por la calle, o la mayoría de veces las señoras de edad me veían y me decían, ay, qué pecado, pobrecito este niño. Es algo un tanto erróneo porque considero que es subestimar a la persona sin mirar realmente que puede ser hábil para muchas otras cosas. Solo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres y se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. Y finalmente lo que lo mueve a uno es la forma en la que piensa y siente por encima del físico o de cómo te muevas o cómo camines, en mi caso. ¿Ha sentido por esta algún tipo de marginalización social? ¿Se ha sentido discriminado por la forma en que está hecha la ciudad? ¿Por el transporte o aspectos de la vida cotidiana? Sí, lo he sentido, pero más que todo cuando era niño. Siento que cuando uno es niño uno es un poco más cruel con respecto a sus pares. Quizás es un proceso con el cual pues uno viene como aceptando su discapacidad y entendiéndolo también. Segregación desde luego que está, pero considero que también hace parte como de la mentalidad o de lo que puedan
pensar las personas al respecto y pareciera que tuviese que ver un poco con el hecho de ver personas en una condición de discapacidad y creer o pensar que es un bueno para nada y es todo lo contrario. Como ven, los únicos límites están en la mente. Es nuestra responsabilidad respetar la diferencia y hacerla parte de todos. Desde el 2014 tenemos una agenda para la población sorda y vimos en esos espacios que lo que buscamos es acercar al público a la literatura, al conocimiento, que la gente se encuentre aquí, que podamos conversar y compartir opiniones. Les tengo una invitación muy especial. La Luna en los Almendros es la primera novela literaria adaptada a la lengua de señas colombiana. Todo surge en el 2016, cuando en ese espacio de encuentro que tenemos en la biblioteca estuvimos informándonos sobre el proceso de paz, y en el 2017, en marco de la alianza con el INSOR, hicimos el glosario Señas para la Paz. En el 2018 empezamos a hacer talleres para dar a conocer esta obra con las comunidades. Encontramos que hacía falta referentes para comprender el conflicto armado, la paz. La biblioteca tiene una alianza con la editorial SM para apoyar la publicación de obras de escritores colombianos que participan en un concurso. Y La Luna en los Almendros había ganado ese premio en el 2011 y se publicó sobre el 2012. Y es una historia en donde se narra el conflicto, lo que le pasa a una familia que queda en medio del conflicto armado. Y yo dije, tal vez para comprender la dimensión de esto del conflicto y lo que pasó a nivel rural, sea importante dar a conocerlo a través de la literatura. Aquí lo que hicimos fue una adaptación de una obra literaria, un texto con una narrativa particular, con una forma de expresar el sentimiento en lo escrito y pasarlo a una lengua que es visogestual. Ahí es donde está el reto, hacer esa traducción, parte adaptación, tratando de rescatar todos los aspectos culturales que tiene la obra en una lengua que, aunque es colombiana, no tiene toda la carga cultural que tiene el español. Los retos que tuvimos tenían que ver con la línea de tiempo que manejaba el autor, en donde fácilmente en una obra uno puede encontrar saltos en el tiempo de futuro, al pasado, al presente y volver otra vez a jugar. Eso en lengua de señas se puede hacer, pero es un poquito más complicado. Tuvimos que hacer alguna reordenación de textos tratando de conservar cierta linealidad para que el salto no fuera tan brusco, debido a que en lengua de señas no es tan fácil para que se pueda comprender. Igual asumimos algunos retos que se asumen en la literatura, como ilustrar un sueño, cómo íbamos a entender en una escena que lo que estaba pasando en esa escena es que el niño está soñando. O frases como trabajar al sol y al agua, entonces, trabajaba en agua y con sol. No, trabajaba arduamente durante mucho tiempo. Poder resignificar eso, entonces fue muy complejo. No era un asunto de yo leo y entonces paso una lengua y le doy, sino es leo, comprendo, entonces organicemos de esta manera, se comprende, no, corrijamos nuevamente hasta que damos el hilo conductor de la obra. Poder involucrar a las personas en esto es importante, no solamente por aprendizaje del español, sino por todo lo que tiene que ver con lo que se divierte, lo que se aprende, lo que se interesa a la persona cuando está metida en un libro. La publicación va a estar en YouTube, de acceso abierto, es una publicación gratuita. Va a quedar armada así como está el libro, en 15 capítulos. El siguiente proyecto es una novela que se llama El mordisco de la medianoche.
escrita por un colombiano, Francisco Leal Quevedo. La historia de una niña guayú en su ranchería, en su kiosco. Es una novela en un ámbito cultural muy específico de la comunidad guayú. Es un reto porque ahí sí hay un lenguaje muy específico, ¿no?, de esta comunidad. Está la cultura, donde tenemos que ser muy cuidadosos, pero va a ser una obra espectacular, es una obra muy bonita también. Continuamos en Toma el Control y seguimos hablando de las personas con discapacidad y precisamente hablemos de los medios de comunicación. Cristian, ¿por qué su gusto, por qué quiso empezar a trabajar en los medios de comunicación? Cuéntenos también cuál ha sido su experiencia en los medios de comunicación como una persona sorda. Yo desde muy joven, más o menos desde que tenía unos 19 años, empecé a experimentar personalmente en el entorno digital, más que nada trabajando con mi comunidad, siendo un canal de comunicación, porque nosotros tenemos muchas barreras para acceder a la información del entorno, a las noticias, a lo que pasa en la sociedad. Entonces, gracias a mi familia, que toda mi familia habla en lengua de señas, que es una oportunidad única, yo podía acceder a esa información que otros compañeros sordos no podían tener. Entonces, lo que empecé a hacer es, como un canal de YouTube, empecé a transmitir información, a hacer como un noticiero para que ellos puedan tener la información, y así fue escalando, y pues en este momento estoy en Canal 13. Yo jamás me imaginé que iba a lograr esto, sí lo soñaba, pero veía muchas dificultades. Sé que hay muchas personas que se han formado, me quito el sombrero ante María Camila, comunicadora social, Dian, pero yo no me he formado como comunicador social. Sin embargo, tengo el interés y siento que tengo las habilidades y las capacidades, y la experiencia me ha permitido formarme en el medio. Y en Canal 13 llegué a este espacio, y esta experiencia se ha dado porque Canal 13 ha sido un canal que entiende la inclusión desde un enfoque diferente, porque la normativa nos habla acerca de sistemas de acceso a la información para personas sordas, servicio de interpretación en lengua de señas y closed caption, pero tenemos otras alternativas. La inclusión no es solamente eso, el acceso a la información no es solamente poner subtitulado, closed caption o intérprete de lengua de señas. Vamos a darle a la población sorda esto, y esto es para ellos. Ese es el enfoque como que se está sintiendo, pero esta experiencia me ha permitido a mí romper un poco esos esquemas, ver cómo una persona sorda, además de ser receptiva con esa información, puede participar como parte del equipo que produce la información, que está en los contenidos, que puede llegar a interactuar con las personas que toman decisiones. Y a nivel nacional, tanto para canales públicos como canales privados, creo que ha sido una buena experiencia y un ejemplo a seguir, una buena práctica. La resolución de la ANTV incluso pues es un primer paso, pero creo que podríamos hacer mucho más. Esa resolución no habla acerca de inclusión en el contexto laboral de los medios de comunicación, pero yo estoy muy agradecido, me encanta trabajar aquí en Canal 13. Nosotros estamos muy felices, ¿no? Él es la estrella igual de este programa, o sea, aquí vienen fanáticas a verlo, a tomarse fotos, él es la estrella de este programa, sin lugar a dudas. Bueno, Camila, hablemos entonces, ya nos contó de, digamos, no muy buena experiencia, es una muy buena experiencia en los medios, de que se le han cerrado puertas efectivamente. Sigamos con esto y cuéntenos por qué surgió esa idea y cuál fue su interés en entrar a los medios de comunicación. Creo que desde muy chiquita empecé con el tema de que quería estudiar comunicación social. Mis papás de pronto, sobre todo mi papá, no estaba muy de acuerdo por esto mismo, porque era como enfrentarme a un mundo en el que tal vez yo no estaba preparada. Y digamos que a través del tiempo me he ido dando cuenta de que no me equivoqué en la decisión que tomé. Para mí la comunicación lo es todo. Genera una adrenalina, unas ganas de conocer lo que pasa en el mundo, de poder contarle a la gente, y creo que eso me enamoró por completo. Entonces, aunque no he tenido muy buenas experiencias, también las he tenido, digamos, en Teletón fue divino, y digamos que
he tenido como la oportunidad de trabajar en medios. Ahora lo hago desde otro ámbito, digamos que no frente a una cámara, pero sí estoy, digamos que todo el tiempo intentando empaparme, porque es una cosa que uno lleva, yo creo que como en el pecho y en el corazón. O sea, es algo con lo que nací, con lo que decidí estudiar, porque me encanta hacerlo, me encanta conocer, indagar acerca de lo que pasa a mi alrededor, y creo que por eso en ningún momento he tomado la comunicación o mi carrera como un error o algo así, sino estoy totalmente enamorada de mi profesión. Qué bueno, y seguramente le va a ir muy bien. Seguro. Susi, ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, teniendo en cuenta casos de éxito como el de Camila o como el de Cristian? ¿Conocemos más casos como ellos? Me quedo con una manifestación de Diana sobre la actitud que también Cristian señala. Y lo que hemos querido trabajar en la Autoridad Nacional de Televisión es la actitud por contenidos que reconozcan a esta situación de discapacidad como la oportunidad de protagonizar historias particulares, de hablar de personas con esta situación a través de los medios audiovisuales. Y sí tenemos unos casos, particularmente en la televisión pública. Camila ya mencionaba cómo es una televisión proclive a intereses de la comunidad de esta población, ¿no? De estas poblaciones. Entonces, pues quisiera referirles particularmente el caso de Telepacífico, donde hay una hora en Tardes de Sol dedicada exclusivamente a personas sordas. Hay una interacción de este programa que es después del almuerzo acerca de cómo ellos viven. También tenemos una serie en Telecaribe que se denomina Sentir Positivo, en donde a través de 12 capítulos se habla de cómo viven personas con situación de discapacidad. En Canal Capital tenemos a Úrsula Rodríguez detrás de cámaras haciendo parte del equipo de producción. Ella es una persona con baja visión, pero también tenemos notas que rescatan a ciudadanos en Bogotá, habitantes de Bogotá, y cómo tienen que vivir su día a día en lo que bien mencionaba es pues el mundo real, ¿no? El mundo al que se enfrenta una persona con situación de discapacidad y las barreras que puede encontrar de acceso y de movilidad. También tenemos en el caso de Telecafé, en uno de sus programas más populares, que es el Jipao, un magazine, a John Jairo Montoya. John Jairo sufrió de una discapacidad o tiene una discapacidad a consecuencia de una enfermedad cerebral, y él a lo largo de este programa, de este magazine, tiene un espacio que se llama Somos Capaces, y en ese espacio va rescatando ejemplos de personas y sus vivencias, no siempre positivas, pero que también enseñan a los demás sobre la actitud que tenemos que tener en los diferentes contextos educativos y laborales para poblaciones que tienen situación de discapacidad. Y quiero referirme particularmente al fomento en la industria televisiva. Ya Camila nos hablaba de cómo ella, siendo comunicadora, ha encontrado barreras para acceder a proyectos audiovisuales, de cómo Cristian se quiere formar profesionalmente para incursionar como realizador, ya no solo como presentador en los medios audiovisuales, y de la carrera de formación a otras personas que tiene DIN en la Universidad Externa de Colombia. Pues bien, nosotros estamos este año abriendo convocatorias precisamente en este mes de abril para que haya una serie de ficción sobre la condición de discapacidad. Expresamente recursos para capítulos de 24 minutos, 4 capítulos de una serie que en ficción nos hable de este asunto. Porque hemos visto esfuerzos, como ya los he mencionado, y ejemplos, pero queremos forzar dinámicas nuevas desde realizadores que incorporen en sus equipos a personas con situación de discapacidad. He citado ejemplos de la televisión pública, he visto que los operadores de la televisión privada han intentado, pero encuentro que puede haber desconocimiento o temor para tratar estos temas. Y lo que queremos desde la Autoridad Nacional de Televisión es abrir espacios como este en Toma el Control, a partir de nuestra iniciativa de la tele que queremos, donde hablamos de temas difíciles, abordémoslos, cómo conjuntamente en un esfuerzo colaborativo podemos incluir realmente a personas con situación de discapacidad delante y detrás de cámaras. Hablando precisamente de eso y metiéndonos en el tema de la resolución, cuéntenos de las leyes que existen, de las políticas, de las reglamentaciones que existen frente a esto, Susi. Gracias. Nosotros tenemos una ley del año 2009, la 1346, que ya empieza a hablar de cómo se hace posible la información y la comunicación a través de los medios de comunicación. Y es, diría yo, la más reciente, salvo también el caso de la ley del año 13, en donde ya
se habla de cómo facilitar a través de los organismos del Estado la comunicación y la información de personas con situación de discapacidad, particularmente de personas sordas. Nosotros en la Autoridad Nacional de Televisión, luego de un proceso abierto con la participación de personas con situación de discapacidad, con los operadores de televisión abierta, pública y privada, con el INSOR, en el caso particular de esta resolución, en el año 2016 establecimos unas obligaciones particulares para la televisión abierta, pública y privada. Y tiene que ver con sistemas de acceso. Ya Cristian nos hablaba de cómo la lengua de señas se reconoce para unos contenidos de carácter público, de interés, como lo son las alocuciones presidenciales, las réplicas a estas alocuciones presidenciales y los contenidos culturales. El año anterior veíamos el programa de mayor audiencia de interés público fue la visita papal, por la connotación de un jefe de Estado y los asuntos culturales que están, digamos, para nuestra nación, que tiene un gran porcentaje de población católica. Bien, este tipo de transmisiones tienen la lengua de señas incorporada, con unos patrones de calidad establecidos y también los mensajes institucionales, mensajes que se ven en el canal institucional de RTBC, del Operador Público Nacional, para interés de diferentes programas públicos y sociales que tienen que hablarle a las personas sordas. Pero no se trata solo de eso, no son solo la lengua de señas, no es solo el sistema de closed caption, que además necesitamos que la población sorda nos diga cómo lo está viendo, cómo lo está recibiendo, cómo podemos mejorar, sino se trata de caracterizar a nuestra población, dónde está ubicada, qué barreras al acceso a la lengua tiene, cómo se está informando, cómo lo prefiere estar. Y de esa manera, en la Autoridad Nacional de Televisión estamos hablando del impacto de esa resolución del año 2016. ¿Se ha cumplido con los objetivos? ¿Qué tan lejos y qué brechas tenemos hoy en día y cómo podemos generar acciones concretas? La regulación es una imposición que se da después de un proceso de discusión abierto con todos en el sector. Y sentimos que es el momento de entender si hay necesidad de medidas adicionales. En todo caso, la Autoridad Nacional de Televisión cree que a través de esa promoción de contenidos estamos completando intuitivamente la barrera. Es decir, contenidos que hablen de estos temas y que visibilicen como primera medida, porque Díaz nos decía, no es lo más importante verlos, lo más importante es que actúen en sociedad. Entonces, creemos que la actitudinal y la emoción que transmite el lenguaje audiovisual de esta televisión, que sigue siendo el medio predilecto para nuestra población, para informarse, para entretenerse, para educarse, pues puede ser, como lo ha venido siendo, transformador en sociedad, de comportamientos. Susi, ¿y esto también aplica para la televisión privada o solamente para la pública? Muy buena pregunta. En efecto, la resolución 350 establece que a esta fecha la televisión privada, sabemos que se trata del Canal 1, del Canal Caracol, el Canal RCN, deben tener 100% de closed caption en su programación y deben hacer advertencia de ello en los contenidos. Adicionalmente, los mensajes institucionales de interés público y cultural deben contener lengua de señas en esta televisión. Y nosotros hemos visto que esa es una de las digamos, medidas que ha de incorporarse. Ellos en un ambiente colaborativo han ofrecido el licenciamiento de sus contenidos para que sean cargados, digamos, a los medios digitales. Sin embargo, han manifestado dificultades en la financiación de ese sistema. Y dado que la Autoridad Nacional de Televisión es una autoridad para la televisión, para la primera pantalla, pero no para los medios digitales, necesitaríamos hablar de una estrategia nacional sostenible para que esos contenidos licenciados de la televisión privada pudieran ser elevados a plataformas digitales, como las denominadas OTTs. Ok, muchas gracias. Diane, ¿qué papel juega en este sentido la tecnología? Hablemos de cómo la tecnología acerca a las poblaciones en situación de discapacidad. Vale. Esa brecha histórica hay maneras de cerrarla y hay maneras sostenibles de cerrarla. Las tecnologías a las personas con discapacidad le ofrecen una gran oportunidad, pero las tecnologías en sí mismas no resuelven todos los problemas. Está muy bien el tema de los contenidos asociados a experiencia de vida de personas con discapacidad. Pero si nosotros no asumimos la accesibilidad desde la perspectiva del acceso a la infraestructura digital y los contenidos, la brecha va a ser imposible de cerrarse y todo lo contrario se va a ampliar. ¿Por qué? Porque es que
si tú no tienes una televisión, si no tienes unos contenidos audiovisuales, si no tienes cine y no tienes una política de accesibilidad que implique no únicamente la lengua de señas, el closed caption, sino que tienes que incorporar la audiodescripción, que es lo que le va a permitir a la persona ciega y con baja visión acceder a la información visual de los medios audiovisuales. Pero además tienes que trabajar desde la perspectiva del contenido también accesible para la persona sordociega. Entonces, la tecnología hoy te brinda muchas oportunidades y cuando se habla de accesibilidad, sea infraestructura física o infraestructura digital, desde el diseño del producto, tú incorporas los costos. O sea, para nosotros no es admisible que hoy la televisión privada diga que hay un valor adicional. Ese valor adicional lo tienen que pagar por un error de diseño. ¿Sí? O sea, si yo desde el diseño, desde que pienso, pongo en el plano el edificio y comienzo la ejecución del edificio, pero si me olvidé de poner las rampas, después de que termine el edificio, ¿qué tengo que hacer? Demoler. Corregirlo, sí. Demoler, tumbar y volver a construir, ¿cierto? Sí. Ese valor adicional es producto de un problema de planeación. Bueno, con los contenidos pasa lo mismo. Si yo diseño mi contenido accesible desde que lo diseño e incorporo los costos de accesibilidad, que es todo esto que venimos hablando, el caption, las señas, la audiodescripción, eso no me genera valores adicionales. O sea, el producto sale al mercado. Esto es una realidad, o sea, esto no es una ficción, esto no es futuro, ¿sí? Tú ves películas como Caballo de Guerra, que originalmente se produce con audiodescripción en inglés, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de pensar siempre en valores adicionales. Lo que necesitamos es una política clara de accesibilidad, ¿sí? Que es de lo que carece el país, ¿sí? Es que esto es un país que se acostumbró a que si la ley no lo dice, no se hace. Pero de igual, así como somos contundentes frente a este tema, también reconocemos experiencias que se hacen, por ejemplo, en el tema de Mintic y Mincultura, con el tema del cine, de tener programa como Cine para Todos, que es un cine que tiene audiodescripción, que tiene señas, o sea, que es un cine que es accesible. ¿Sí? Que todavía no logramos impactar a la industria del cine para que lo asuma y lo incorpore a las grandes producciones, pero tenemos esa experiencia, ¿sí? Con Caracol Televisión tuvimos una excelente experiencia, que fue en televisión abierta hacer un piloto de documentales con audiodescripción. O sea, Colombia como Colombia tiene aprendizajes y tiene experiencias. Ahora, ¿cómo le ponemos orden a todo esto? ¿Cómo lo sistematizamos? Necesitamos urgentemente un instrumento de política pública de accesibilidad de medios y contenidos. Ok, Dian, y ya que hablamos precisamente de audiodescripción, cuéntenos cómo se desarrolla esto, porque siempre hemos hablado de la lengua de señas, del closed caption para las personas sordas, pero ustedes, las personas ciegas, ¿cómo interactúan con la televisión? Enfoquémonos un poco en esto, hablemos un poco de la audiodescripción. A ver, la audiodescripción es una técnica que implica establecer cuáles son las imágenes importantes, relevantes, para que se comprenda el contenido. O sea, un producto audiovisual es un producto que tiene unas imágenes, que cuenta una historia con imágenes, pero tiene una banda sonora que implica unos diálogos, unos parlamentos, que implica unos efectos de sonido y que implica la música. Es un producto completo. Entonces, para leer ese producto, para comprenderlo, para las personas ciegas y para algunas personas sordociegas, necesitaríamos incluir las descripciones. Pero las descripciones son, y vuelvo y te digo, de las imágenes importantes, o sea, las imágenes que son determinantes para que se comprenda la historia. Ok, vamos nosotros a hacer un pequeño corte, una pausa, y ustedes pueden seguir escribiéndonos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a oír sus opiniones y ya volvemos.
Soy Melissa Lorena Santoya Cárdenas, soy intérprete de lengua de señas colombiana. Mi vocación como intérprete de lengua de señas nació de haber estudiado con 2 personas en condición de discapacidad auditiva, de ver cómo las desigualdades que existían en el ámbito escolar, de cómo los mismos compañeros docentes e intérpretes no le prestaban la atención que requieren las personas en condición de discapacidad auditiva. Ellos son la comunidad sorda de Florencia, obviamente faltan más, son una pequeña muestra y lo que queríamos es que todo lo que yo les comentaba de las situaciones difíciles que pasa la comunidad sorda en el departamento del Caquetá, que ellos mismos se las resumieran aquí cortamente. Mucho gusto, mi seña es esta, mi nombre es Luis Gonzaga Lugo, hincapié. Buenas tardes, mucho gusto, esta es mi seña, mi nombre es Norma Angélica Muñoz, yo soy una persona sorda. Yo pienso que nosotros las personas sordas para la hora de entrar a diferentes entidades de salud, diferentes servicios, no podemos de verdad acceder porque no tienen el conocimiento en lengua de señas. Y las personas deberían adaptar la lengua de señas, aprender la lengua de señas y capacitarse en lengua de señas, no capacitarse con cualquier persona o con otra persona que no entienda la cultura, de verdad no, de verdad capacitarse con FENASCOL, con personas sordas que respeten el idioma, que enseñen y de personas de verdad que les interesen y amen a las personas sordas, no que los vean como ay pobrecitos. No, entonces yo digo que las personas oyentes deben aprender lengua de señas y eso mejoraría mucho la inclusión en la ciudad de Florencia. Yo quiero comentarle la situación de la comunidad sorda en Florencia. Es muy difícil el tema de la educación, no hay una educación de calidad. Los niños sordos no se forman como debe ser, con fundamentos, con fortalezas para un ingreso al trabajo. La comunidad sorda está muy olvidada del gobierno, de las entidades públicas y privadas del Estado. Colombia tiene normatividad en defensa de las personas con discapacidad, pero pasa que no se está cumpliendo, pasa que falta gente con compromiso, de verdad con ideas de gestión, con liderazgo, de ponerse en los zapatos de estas personas y decir, hay que hacer más. En la gobernación le falta poner más atención al tema de educación de la comunidad sorda en Florencia. Gracias. Yo digo que el trabajo de las personas, para las personas en condición de discapacidad, tiene que ser con ellas, de la mano de ellas. Hay un lema que siempre lo han manejado, que nada para nosotros sin nosotros, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Continuamos en Toma el Control y queremos saber, Susi, a través de los fondos que administra la ANTV, ¿cómo se fomenta la participación de las personas con discapacidad? En realidad es un objeto del Servicio Público de Televisión, sí. Informar, comunicar, educar, y hoy hablamos de un concepto de autorrepresentación, lo que implica que las poblaciones en situación vulnerable para ejercer plenamente sus derechos, como sería el caso de las barreras que se imponen a las personas con situación de discapacidad, deben tener la posibilidad de acceso a estos medios de comunicación audiovisual. Por eso nosotros a través del Fondo de Televisión y Contenidos promovemos proyectos de la televisión pública, de nuestros 8 canales regionales y de nuestros 2 canales nacionales para hablar de estos asuntos en diferentes franjas, no solamente las familiares, sino con especial atención a las franjas infantiles. ¿Cómo nos aproximamos a entender como sociedad que necesitamos abrir nuestra actitud y nuestra forma de ver la discapacidad? Por supuesto, esto obedece al andamiaje jurídico que se desprende de la Constitución y de las múltiples leyes, entre ellas la Convención a la que adhiere Colombia sobre personas con situación de discapacidad, y del reconocimiento de
los esfuerzos del Estado y la Autoridad Nacional de Televisión es una entidad autónoma estatal en la cual tiene asiento 2 representantes del gobierno, pues debe articular esfuerzos para que esta industria televisiva permita ese acceso a la información por parte de esta población en particular. Con ello, también tenemos la posibilidad de impulsar o de propiciar ciertas dinámicas si vemos que nos están dando. Nosotros estamos observando contenidos en la televisión. Por ello, abrimos una convocatoria especial para impulso a la producción independiente y este año estamos impulsando series de ficción que hablen de la temática de discapacidad, pero incluyendo dentro de los equipos de producción, delante y detrás de cámaras, a personas con situación de discapacidad. Adicionalmente, estamos apoyando al DANE para poder caracterizar a las personas con situación de discapacidad y entender si las medidas hoy, particularmente para la población sorda, están cumpliendo su objetivo. Estos son fondos que nutre la televisión privada. Es precisamente un fondo del propio sector. No tenemos participación de presupuesto público. Eso es notable porque nosotros necesitamos entender las dinámicas del negocio de la televisión, que es el que financia estos otros asuntos de política pública, particularmente para los medios públicos de televisión. Ok. Camila, cuéntenos cuáles cree, ya como para ir terminando y concluyendo, cuáles cree que son los paradigmas que debemos transformar urgentemente para cambiar esta estigmatización, para cambiar y transformar y poder tener cada vez más inclusión con las personas en discapacidad. Yo creo que el estigma más grande que hay en la sociedad es que las personas en condición de discapacidad no pueden hacer las cosas. Y creo que este término se va reinventando a medida que uno se encuentra con una persona como nosotros y que le demuestra que sí es posible hacer cierto tipo de cosas. Yo creo que ese es el estigma más grande que debemos romper, como el desconocimiento, y es poder demostrar. Yo siempre he luchado contra esto y es poder darle la oportunidad a una persona en condición de discapacidad de mostrar sus capacidades diferentes y no limitarlo por algo que tenga. Entonces yo creo que el estigma más grande es el desconocimiento. Perfecto. Cristian, tiene una pregunta. Gracias. Y ya como pregunta final y abriendo un espacio de reflexión final, quisiera que Dean nos pueda hablar un poco acerca de qué sugerencias podemos dar a la población en general, a la audiencia, pero también a los medios de comunicación. ¿Qué sugerencias podríamos dar? Sugerencias. Mire, muy importante trabajar en accesibilidad. Enseñarle a la gente sin discapacidad, a la gente en general, a la sociedad colombiana, a que conozca la accesibilidad, a que cuando prenda su televisor, ahí hay un caption, ahí hay unas señas, ahí hay audiodescripción. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas, cuando se sientan a ver televisión, cuando se sientan a ver el programa infantil, ¿sí?, el que ven todos, ¿sí?, sea accesible para todos los niños y las niñas, para que hablen de lo mismo, para que jueguen los mismos juegos que juegan. Es que esa es la importancia de la accesibilidad en el medio de comunicación. Es más importante eso que contar la historia de la persona con discapacidad. ¿Sí? Porque yo no puedo hablar de inclusión educativa y tener una televisión educativa excluyente y marginal. Total. Porque yo no puedo llegar al salón de clase y llevar el audiovisual únicamente para el niño que ve y oye. Y dejar por fuera al niño sordo, al niño ciego, al niño con discapacidad intelectual. No, yo no puedo seguir haciendo eso. O sea, el llamado es a la industria colombiana y a quien regula la industria de la televisión y la producción audiovisual en Colombia es: asumamos de una forma decidida el tema de la accesibilidad. Porque inclusión es ese encuentro, inclusión es participar. ¿Sí? Inclusión es cuando yo te invito a ti, Camila, a tomarme un café, a discutir la última película de Tarantino. ¿Cuándo vamos? Cuando la película me la tengan accesible y los dos vamos a la sala de cine y yo de una forma autónoma, independiente, vea la película, la lea y me siento a discutirlo contigo. Mira, yo con mis estudiantes hice ese ejercicio con una película argentina bellísima que se llama El secreto de tus ojos. ¿Sí? Sí.
que además fue premio Oscar de la Academia. Entonces yo los invitaba a ellos a ver la película y a sentarse a discutir conmigo la lectura de la película. Eso es inclusión. Y eso tenemos que hacerlo con la televisión, con el producto audiovisual. Porque las redes sociales, ¿sí?, hoy tienen millones, ¿sí?, de datos, de información. ¿Que las personas con discapacidad tenemos que acceder a eso? Sí, porque tenemos que acceder a la ciudadanía, a la cultura, a la participación política. O sea, yo no puedo tener en Colombia, y te pongo un ejemplo claro y concreto, una emergencia en Colombia, un terremoto, una catástrofe. Y las personas sordas, ¿cómo se enteran de esa catástrofe? ¿Cómo se enteran dónde está la ayuda humanitaria? ¿Cómo se enteran dónde está el socorro? ¿Dónde está el auxilio? O sea, la información tiene que ser producida en medios, formas y formatos accesibles para las personas con discapacidad. Eso derriba barreras en todos los lados, porque el productor tiene que aprender a hacerlo. Y tenemos quien lo enseñe, Y la sociedad en general, cuando comparte el medio, cuando interactúa, cuando conoce la audiodescripción, la importancia del caption, la importancia de las señas, entiende que la persona con discapacidad está ahí, formando parte del espacio, que es un ser vivo, que es un ciudadano inteligente y activo. Muchísimas gracias, Dian, de verdad, por sus aportes, por enseñarnos tantas cosas, por explicarnos tan maravilloso como usted lo puede explicar. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Camila, también muchas gracias y le auguramos muchos éxitos. Y Susi, gracias por acompañarnos de verdad en Toma el Control. Bienvenido siempre y este es su espacio. Debemos tener en cuenta que la inclusión es algo que se construye desde los cimientos de cualquier proyecto. Esto fue lo que nos dijeron nuestros invitados. Es necesario que desde cada uno pensemos en las personas con quienes convivimos día a día y que puedan estar en situaciones diferentes a las nuestras. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y opinar sobre el tema del día en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Mi nombre es Camila Wills y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.